Hola Chimotubers, estamos en Valencia y vamos a buscar la pizza más barata. Chimotubers, estamos aquí ya con Laura y Hanna. Hanna es estudiante de bachiller y futbolista y Laura es estudiante de bachillerato artístico. Ellas nos van a ayudar a probar la pizza más barata. Vamos a estar en 5 sitios diferentes, probaremos 5 pizzas y miraremos cuál es la más barata y también de paso cuál es la más buena. Chimotubers, estamos en Low Cost Pizza. Hemos pedido la pizza más barata, nos sale por 4 euros, una margarita individual, y vamos a probarla. Ya tenemos aquí la pizza, aquí la podéis ver. Es la pequeña, es de masa fina y solo lleva 3 ingredientes: tomate, la mozzarella y el orégano. Sí. A ver, Laura, del 1 al 5, ¿qué puntuación le ponemos a la pizza de low cost? Yo le pondría un 3 porque la masa está muy buena y el queso también, pero el tomate falla. ¿Y tú, Hanna? Pues yo estoy de acuerdo contigo y bueno, relación calidad-precio está muy bien la pizza. ¿Un 3 también? Sí, un 3. Yo también le doy un 3 porque el 5 es la perfección, la pizza está muy buena, solo falla el tomate, le he quitado un punto por el tomate, un 3 también. Estamos en Pizzería Da Vinci, hemos pedido la pizza más barata, es una margarita y nos cuesta 6,20. Ya tenemos aquí la pizza Da Vinci, aquí la podéis ver y vamos a probarla. Ahora. ¿Cómo está la pizza? Pues para mi gusto tiene demasiado aceite y bueno, le doy un 3. ¿Tú, Laura? Yo, para mí el queso es muy importante y este queso no me gusta, así que le voy a dar un 2. Bueno, yo opino igual, la pizza está muy buena, la masa también está bien, el tomate sabe muy bien, pero el queso está un poco como aceitoso, no está muy bueno, la verdad. Estamos en Pizzería Al Taglio. Hemos pedido una margarita y nos cuesta 6 euros. Ya tenemos aquí la pizza, vamos a probarla, a ver cómo está. A ver, Hanna, ¿qué te ha parecido la pizza de Al Taglio? Me ha gustado mucho esta pizza, es muy tradicional, la masa está riquísima y me gusta hasta el tomate. ¿A ti, Laura? Yo, un 5. Es que es perfecto. Está muy bueno, ¿no? Yo también le voy a dar un 5 porque la masa está buenísima, el queso está muy bueno también y el tomate también. Un 5.
Estamos en la Fratelli, hemos pedido la pizza, nos ha salido por, atención, por 3,50 y vamos a probar. Ana, ¿qué te ha parecido la pizza de la Fratelli? Pues me ha gustado mucho la pizza, el queso está muy bueno y aunque le falta un poquito de orégano, como tú dices, le pongo un 4. Muy bien. Bueno, a mí me ha gustado mucho también. El queso tiene mucha presencia, está muy bueno. La masa también está muy rica. Y le falta para mi gusto también un poquito de orégano. Pero voy a dar un 4 porque también el tamaño está muy bien y el precio es el más barato, 3,50. Laura. Yo al principio no me ha gustado mucho, pero cuando más comía más me gustaba. Y como a mí no me gusta el orégano, pues le voy a poner un 4,5. Estamos en Pomodoro, hemos pedido una margarita, nos sale por 3,90 y vamos a esperar a que la saquen. Vamos a sentarnos en la terraza. Ana, ¿qué te parece la pizza de Pomodoro? Pues aunque carece un poquito de queso, la masa está fina y está bastante buena. ¿Qué puntuación le das? Un 3. Un 3. ¿Laura? A mí no me ha gustado mucho, por no decir nada. Le voy a poner un 2. Un 2. Bueno, a mí me ha gustado bastante la masa. El tomate está muy presente, está muy bueno, pero para mí le falta queso también. Yo le voy a dar también un 3. Ya hemos probado las 5 pizzas en 5 sitios diferentes y ahora vamos a hacer la valoración conjunta. Primero por precio y luego por calidad. La más barata ha sido Il Fratelli, que nos ha costado 3,50. Después Pomodoro, 3,90. Low cost, con 4 euros. La cuarta Al Taglio, por 6 euros. Y finalmente Da Vinci, por 6,20. Ahora Laura nos va a hacer la valoración por calidad. Vamos, Laura. Pues en el número 1 está Al Taglio con 5 puntos. Después Fratelli con 4 puntos. Pomodoro con 3 puntos. También con 3 puntos Low Cost. Y Da Vinci con 2 puntos. Hola Chimotubers, hemos terminado ya la cata de pizzas. Hemos estado en 5 sitios, hemos probado 5 pizzas diferentes. Lo hemos pasado muy bien, muchas gracias a Laura y a Hanna porque lo han hecho muy bien. Y lo que digo siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¿Todavía no te has suscrito? Suscríbete, hombre, suscríbete. Suscríbete.